Jóvenes, el tema a tratar se llama la paz armada, antecedentes de la guerra. Esta paz armada es un punto clave de la historia, un punto importante donde se va a iniciar una ola de transformaciones radicales. Y esas transformaciones radicales en el contexto de hoy lo hicimos vigente, lo tenemos presente, ¿cierto? Este proceso. Para iniciar con nuestra temática, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Por qué en nuestro planeta Tierra la guerra no termina? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? ¿Por qué en nuestro planeta Tierra la guerra no termina? Andrés, ¿tú qué opinas, Andrés? Para ti, ¿por qué la guerra no termina? Profe, para Eso mí es sería, desigualdad entre países, digo yo, pues. ¿Cómo, Fabián? Desigualdad entre países. Desigualdad de países puede ser una. falta de recursos en algunos O países. también, por ejemplo, que digamos, las guerras se mantienen todavía, o disputas entre ellos, entre esos países que ya tuvieron una guerra. Puede ser, Fabián. Si yo les digo, jóvenes, en el siglo XX, También, si yo les digo, jóvenes, en el siglo XXI no existe guerra, estamos en paz, ¿sería positivo o sería negativo? negativo, profe. Profe, con las armas de presión masiva que hay ahora mismo, no. No que Sebastián. Que con las armas explosivas que son así de un rango masivo, que pueden llegar hasta desolar ciudades enteras, no, es imposible que haya paz entre países. Muy bien. Un punto clave aquí, jóvenes, es que esta parte de guerra es muy difícil que en nuestro planeta Tierra llegue a esa paz. ¿Por qué? Porque miren que ciertas zonas o diferentes países tienen más recursos naturales que otros, ¿cierto? Mejores recursos naturales. Por ejemplo, miren el caso de Colombia. Colombia es un país muy rico en agua, ¿cierto? Y por eso se va a poner una disputa, una guerra más adelante, ¿cierto? Bueno, si existe la escasez del agua, ¿cierto? Otro punto porque la guerra no cesa, porque ciertas industrias que fabrican armas, mire, la guerra deja plata, señores. Bueno, quien hace la guerra, no quien la padece, ¿cierto? ¿Cuánto vale un armamento? Mire, simplemente el caso colombiano quiere gastar 14 billones de pesos para crear unos aviones de guerra, por 4 aviones de guerra. 14 billones de pesos. ¿Quién se puede hacer con 14 billones de pesos aquí en Colombia? Muchas cosas, menos la guerra, ¿cierto? Pero no, este es nuestro país que piensa de manera diferente. No sé con qué vamos a tener una guerra, será con la de Estados Unidos, será con quién vamos a tener una guerra, no sé, sinceramente no sabemos eso, ¿cierto? Simplemente sabemos que la guerra en nuestro contexto, en el mundo, por ahora no van a terminar. Pero este es mentiroso. Entonces mire el contexto de África, los países asiáticos, ¿cierto? Como decía Sebastián, mire que el contexto de armamento militar, el radio de expansión puede destruir una ciudad entera, ¿cierto? Miren el caso de Hiroshima, ¿cierto? Cuando tiraron las bombas. El caso de Pearl Harbor, ¿cierto? Y todas estas cuestiones que se han dado. La paz armada fue el periodo de la historia europea, que comprende desde 1870 hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El comienzo está marcado por la ruptura de los equilibrios continentales, creado por el Congreso de Viena tras la Guerra Napoleónica. Una de las causas de la desaparición de ese equilibrio fue la aparición de una nueva gran potencia en Europa, Alemania, al unificar los territorios hermanos. El primer país afectado por ese acontecimiento fue Francia, derrotada en la guerra franco-prusiana y víctima de las políticas de Bismarck para impedir que recobrara influencia. Un país que tomó mucho poderío, mucho aposento, jóvenes, fue la Alemania. La Alemania de Hitler, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa Alemania? Alemania nazi, ¿cierto? Que se la raza superior. Que los demás votaban sangre roja, pero ellos eran sangre azul. Pueden creer esa ideología. Otro punto, que ellos se querían la morraza. Y como tenían que ser la morraza, tenían que conquistar las demás. Ser la supremacía de todo, ¿cierto? Y miren que llega a una parte, una zona invadiendo y otro país no se va a invadir, ¿cierto? Va a luchar por él.
En este periodo de 1870 a 1914 se va a dar un contexto muy, pero muy importante de ese tiempo. ¿Cuál fue? Guerra, jóvenes, guerra. Aquí con este detonante de esta paz armada se va a iniciar también la Primera Guerra Mundial, que muchas naciones internacionales, ¿sí?, tienen en disputa entre ellos mismos, ¿sí? Con esta parte de la Alemania como gran potencia europea, ¿cierto? Se va a un enfrentamiento contra Francia, en esa guerra franco-prusiana, ¿cierto? Miren que esta política de Bismarck buscaba impedir que recuperan la influencia. O sea, que el poder en el alemán surgiera, ¿cierto? Esa potencia como se debería. Era que fuera vista por los demás países europeos o los demás países del mundo, ¿cierto? Miren que ese contexto sí se va a pasar, ¿cierto? Va a suceder. Y más adelante vamos con las consecuencias. Por otra parte, existía una auténtica competición para lograr los más dominios coloniales. Aparte de los Balcanes con Rusia y el Imperio Otomano, buscaban controlar la zona, contribuía a aumentar la tensión. Esta parte de los Balcanes, que fue una parte importante, ¿cierto? Se ha entrenado una parte de la cultura, muchos asentamientos de cultura europea. Grecia, el Imperio Otomano, ¿cierto? Croacia, Países Bajos, Italia, Francia y la Alemania, ¿cierto? Esta parte de los Balcanes, ¿cierto?, que tiene una aglomeración de países, va a encontrar con el Imperio de Austria, Hungría, que son países cercanos a otras regiones muy importantes de asentamiento cultural, asentamiento en reservas naturales, ¿cierto? O en yacimientos de oro, ¿cierto? Miren que este tiempo antiguo, el oro es importante. No quiero decir que el oro en estos tiempos no sea importante, es muy importante, ¿cierto? Pero miren que la reserva de oro en esta parte de países jugaba un papel importante. Imagínense para qué. Para ponerlo en un museo no creo, ¿cierto? ¿Cierto que no? Para poder comprar incremento militar, cierto incremento de armamento para atacar a otros países. Sin embargo, el nombre de paz armada proviene de que durante esa época las potencias mantuvieron la tensión si llegara a enfrentarse bélicamente. Miren que hubo algo muy común de este periodo de 1814, ¿cierto? Que se fue una guerra bélica. Pero esta guerra bélica va a llegar a un paso diferente. ¿Cuál es ese paso diferente, joven? Que esta guerra no va a dar un detonante de enfrentamiento bélico, de armamento, ¿cierto? Por ahora no, pero después se va a dar el enfrentamiento bélico. La política de alianza entre ellas, más la carrera armamentista, que todas emprendieron, evitaron paradójicamente la llegada de una guerra abierta. El sistema, no obstante, acabó por explotar con la Primera Guerra Mundial. Miren que, como esta guerra, hay que buscar alianza. Alianza que yo en pro de ganar lo que usted quiere, ¿cierto? No en pro lo que usted no va a perder, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se va a crear una serie de alianzas, las detententes, ¿cierto? Los aliados. Acá vamos a tener países que se van a unir a otros. Recordemos que estas luchas son de qué, de países qué, países europeos, ¿cierto? Países europeos. ¿Sí? Como más adelante en la Segunda Guerra Mundial ya entra un país ajeno de Europa, ¿cierto? Entra un país ajeno a Europa. ¿Cuál es ese país ajeno a Europa que entra en esta guerra, Sebastián? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué país no Rusia, europeo profe. entra en esta guerra? ¿Quién? Rusia. Rusia es un país europeo, euroasiático. Inglaterra. Inglaterra es un país europeo. Digo, un país no europeo. ¿Cuál sería? Mira, con la Segunda Guerra Mundial, el país no europeo que existe aquí es Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cierto? Pero ya está en la Segunda Guerra Mundial. La primera, recordemos que la Primera Guerra Mundial simplemente, o durante la guerra, simplemente son países europeos que buscan el dominio. ¿Sí? Oh, chicos, es dominio. Esto es lo que buscan estos países, dominio y poderío. Esta guerra armamentística
entre las potencias europeas, ayudada por el crecimiento de Belle Époque a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Las continuas tensiones entre estados a causa de conflictos tanto nacionalistas como imperialistas dieron lugar a que cada estado destinara gran cantidad de capital estatal a la inversión de la industria de armamento y al fortalecimiento del ejército, al ejército. Todo este excesivo gasto Profe, una militar, pregunta. ¿sí? Aquí la Guerra Fría no hace parte de eso también. ¿Con? La Guerra Fría. No, ya la Guerra Fría es más adelante, la Guerra Fría en este contexto no inicia. Digamos que la Guerra Fría fue un contexto político, de ideología por el capitalismo y comunismo. Ya es una guerra propia de países europeos por este poderío, por asentamiento, más que todo, esta guerra que va a ser detonante de todas las guerras persistentes, ¿sí? Que ya se inició, mire, a finales del siglo XIX, sí, pero a principios del siglo XX, una guerra imperialista, ¿cierto? Aquí se va a buscar el poder, joven. Miren que las rutas de mar, en los mares, esa ruta, vemos que muchos mares tienen una ruta muy excelente, ¿cierto? Para conexión con otros países de mercado. Bien que ese tiempo las vías de acceso son marítimas, ¿cierto? Se da el acceso de vía marítima, pero muchas embarcaciones van a ser saqueadas, ¿cierto? Piratas, ¿cierto? En ese tiempo. O cierto dominio de ciertos países en ciertos mares. Tienen que Inglaterra se predomina su dominio para que embarcaciones francesas no pasen, ¿cierto? Por su mar. Ahora, si las embarcaciones francesas pasan por su mar, esas eran derribadas, ¿cierto? Y miren que Francia va a entrar en esa disputa, ¿cierto? Que no va a permitir que sus embarcaciones sean hundidas en el mar, ¿cierto? Una pérdida de mucho capital de dinero. Las continuas tensiones entre estados a causa de conflictos, tanto nacionalistas como imperialistas, dieron lugar a que cada estado destinara una gran cantidad de capital estatal a la inversión de la industria de armamento y al fortalecimiento del ejército. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga quiebra nacional. La política de la época se basaba en la idea de expresar la ley latina. Si vis pacem. Esta palabra para bellum, que significa si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Sí? Miren que esta parte, prepáratela si quieres para la guerra. Si quieres paz, si quieres a mi territorio, tienes que luchar con mi poderío arsenal, ¿sí? Si vas a luchar conmigo. Ahora, chicos, a pesar que en este contexto de paz armada no se dio el contexto de una guerra bélica, mientras tanto, una paz acordada por un periodo de tiempo. De allí para allá se ve un excesivo gasto militar que muchas naciones va a llevar a muchas quiebras nacionales. Por ejemplo, se deja de invertir en capital de agro para invertir en capital de armamento militar, ¿cierto? La sociedad va a pasar hambruna en muchas sociedades. ¿Qué va a hacer? Van a rebelarse con su propio país, ¿cierto? Rebelarse con su propio país. Pero en el contexto militar es para ganar poderío. Como están pasando hambre y con inviernos largos, ¿cierto? Van a llegar a otras naciones, a otros países, a someterlo a su yugo. Entre comillas, a robar lo que tienen, ¿cierto? A saquear lo que tienen. Todo ello dio lugar a un complejo reinstaurado. Sistema de alianzas en las que las naciones se hallaban en conflicto sin estar en guerra. La parte geopolítica europea. ¿Quién me puede ayudar en esta diapositiva, por favor? Un voluntario. Leer. Así es, Sebastián. Ok. Geopolítica europea. A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña era el país más poderoso del mundo. En cuanto a economía y poderío militar se refiere a su posición. No tenía una competencia que en ese momento amenazara su situación. Un posible competidor era Francia. Sin embargo, el tamaño de la economía británica era mayor que el de la economía francesa. De la misma manera, en el terreno militar, Gran Bretaña tenía una clara ventaja. Otra potencia como Rusia, Austria y Prusia no suponían una amenaza a la supremacía industrial y militar de Gran Bretaña. Muy bien, Sebastián. Vemos que en este periodo Gran Bretaña era el país
potencia, ¿cierto? El país está más acelerado que los otros países vecinos. Por ejemplo, por encima de Francia, por encima de Rusia, ¿cierto? Gran Bretaña en ese tiempo, su dominio militar era muy incrementado, ¿cierto? Gran Bretaña peleaba por el territorio del marítimo, ¿cierto? El acceso de vía. No va a permitir como países como Rusia, países como Austria, Prusia o mismo Francia que intervengan su zona, ¿cierto? Muchas zonas va a intervenir. Vamos a ir al contexto de África, donde vemos que el imperialismo europeo, ¿cierto?, va a saquear diferentes riquezas de este continente, ¿cierto?, de diferentes países de África, ¿cierto? Recordemos que Egipto es un protegido ¿por quién? Es un protegido por Gran Bretaña, ¿cierto? Francia no puede tocarlo, porque al momento de tocar a Egipto, se está metiendo ¿con quién? Con Gran Bretaña. Entonces, aquí se amplía la riqueza, ¿cierto? La supremacía por el poder. En ese tiempo, la ventaja que tiene de Gran Bretaña sobre otra es muy grande, ¿cierto? Y es la suprema nación más poderosa de ese tiempo, ¿cierto? Vamos a notar que existe un contraste de poder aquí, bueno, muy grande, ¿cierto? Y por ello también se va a iniciar también que un contraste de guerra entre estas naciones propias. En el año de 1866, Prusia derrota de forma contundente a Austria en la guerra austro-prusiana y aplasta a Francia en 1870 durante la guerra franco-prusiana para finalmente unificarse con otros estados alemanes y formar el imperio alemán, cambiando sustancialmente el equilibrio de poder que existía en Europa. El tamaño de la economía alemana, que tuvo un crecimiento sostenido y rápido durante el último tercio del siglo XIX, ya era la segunda economía europea y amenazaba con superar la británica. También en cuanto a poder militar, el ejército y la marina de Alemania habían tenido un fuerte crecimiento, convirtiendo el ejército de ese país en el más fuerte de Europa continental. Todos estos cambios geopolíticos habían provocado una rivalidad política, económica y estratégica con Gran Bretaña, que desembocó una feroz carrera armamentista llevada a cabo por ambos países y sus aliados. Miren que este contexto de 1880-1913, el contexto de guerra de países europeos y un país norteamericano, ¿cierto? Pero vamos a centrarnos en la parte de guerra europea. Recordemos que ya Gran Bretaña es la potencia, ¿cierto? Tiene gran arsenal militar, gran arsenal de economía, ¿cierto? Buenas rutas de comercio, ¿cierto? Pero un país que está atrás pisando los talones, jóvenes, no va a permitir eso. ¿Quién es ese país? En 1866, con la derrota de Prusia, ¿cierto? Y el aplastamiento de Francia en 1870, entra un país ya a jugar otro papel aquí, ¿cierto? Un país de gran tamaño de su economía. Es el país alemán, ¿cierto? El país alemán entra en vigencia a pelear con la economía de Gran Bretaña, ¿cierto? De tomarle el poderío y quitárselo. Ahora, esta Alemania va a surgir y va a haber un choque de ideas hasta militar con el reino de Gran Bretaña, ¿cierto? Una disputa que va al inicio, ojo, de una Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Recordemos quien inicia la Primera Guerra Mundial se ve es Alemania, ¿cierto? Con esa insurrección de ideas de Hitler, ¿cierto? Miren que esto es un detonante a la guerra que se va a dar posteriormente, ¿cierto? Un detonante, ojo. Es un antes de la guerra que se va a dar. Y vamos a conocerla como Primera Guerra Mundial. Causas, nuevas potencias europeas. Con las unificaciones y las alianzas jóvenes que se van a dar, ¿cierto? Se van a dar unas nuevas unificaciones, ¿cierto? Una red de alianza, ¿cierto? Una red de tratados que diferentes países que, por ejemplo, Sebastián, ven a hacer el trabajo conmigo, no, yo voy con el profesor serio porque sé que me va a ir bien, pero no me voy con Juan porque Juan hace no estudia, ¿cierto? Sé que voy a estar con uno, pero si voy por acá, voy a ser con 5. Esto es lo que pensaban esta potencia. Si me voy con Alemania, ¿cierto? Ciertos aliados, mi economía va a subir. Tengo una potencia que me está cuidando, ¿cierto? Que tiene gran arsenal. Y con las otras potencias es lo mismo, alianzas, ¿cierto? Porque esto iba incrementando su arsenal, ¿cierto?
y después se va a dar un enfrentamiento. La unificación de Alemania y de Italia hizo que aparecieran en el mapa europeo dos nuevas potencias para competir con Francia, Gran Bretaña, Rusia y una alicaída España. En el caso italiano, los choques se notaron en la política colonial. En cambio, influyó mucho más la unificación alemana, que se convirtió en el gran contrapeso a Francia e Inglaterra. Miren que Francia tiene su propia guerra propia con Inglaterra, ¿cierto? Su guerra propia con Inglaterra. Miren que esta parte de Francia nos va a gustar muy de lleno de la ideología de Inglaterra, ¿cierto? Miren que el dominio francés, ¿qué quería? Expandir, aquí siempre el contexto es expandir la economía, expandir la ideología, ¿cierto? Después de eso ya va a iniciar la Guerra Fría, ¿cierto? Ya es otro encontrar. Pero en este proceso se va a llevar el contraste de dominio total. Eso lo está buscando los jóvenes. Dominio total. ¿Sí? Profe, lo que pasa es que Francia no quería competir. Señores, tenía aquí lo contrario es cerrado. Miren que Francia, ese mar, el mar del norte, ¿cierto? El mar Mediterráneo, ese mar es muy rico, jóvenes, porque conecta con diferentes sociedades. Por ejemplo, y a países asiáticos, el mar del norte es un buen comercio, ¿cierto? Ir a Grecia, perdón, pero ahí a Croacia, el mar del norte, ¿cierto? El mar Mediterráneo, ¿cierto? Y España, el mar Mediterráneo, ¿cierto? De Inglaterra acá a España, el mar Mediterráneo. Otro punto, que Francia no va a permitir que, viene Inglaterra, no te voy a permitir acceso, vamos a combatir por ello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos quieren quedarse con la ruta de comercio. Con esta ruta de comercio que se va a permitir, joven. Crecimiento económico, ¿cierto? Crecimiento de relaciones y lo más importante, crecimiento militar, ¿cierto? Miren que toda esta causa del tiempo de 1800, ¿cierto? 70, hasta nosotros hoy persiste. Profe, ¿en qué sentido persiste? Las relaciones que hoy existen. Mire cómo Estados Unidos se volvió capitalista, se volvió la gran potencia. Cómo bajo su influencia tiene otros países, ¿cierto? Miren el caso de Colombia. Colombia puede decir que es un país aliado de Estados Unidos. Estados Unidos le dice qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? O sea, con la política estadounidense entra aquí de cierto modo. Uno de los políticos más importantes de la época fue Bismarck. Sus conocidos sistemas bismarckianos fueron una serie de alianzas destinadas a aislar a Francia y consolidar la hegemonía alemana del continente. Miren que Alemania así buscaba ser hegemonía, aplastar la hegemonía francesa y la hegemonía británica, ¿cierto? Sino que Alemania buscaba ser sí sola. Sí o sí, Alemania tenía que surgir. Y surgió, ¿cierto? No obstante, las políticas de Bismarck no fueron expansivas, ya que se limitó a asegurarse de que sus enemigos no pudieran recobrar su poder. Esto cambió cuando Kaiser Guillermo II llegó al poder y emprendió acciones más agresivas. Neo Kaiser contó con el apoyo de los industriales de su país. Ya también existía una gran competencia en ese aspecto con los ingleses. 3 países están causando el alboroto aquí, jóvenes. 3 países van a formar esta detonante de guerra, ¿cierto? 3 países que quieren la supremacía como potencia. ¿Quiénes son? Gran Bretaña, Francia y Alemania. Estos 3 países van a formar una parte de la guerra, ¿cierto? Van a alborotar la parte de la guerra que se va a dar. Ya, profe, pero ¿eso es Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? Estos son hasta antecedentes de la Primera Guerra Mundial. No es la Primera Guerra. Son Oh, antecedentes. entonces aquí no me meto. Estos antecedentes que van a buscar la guerra mundial, que va a permitir el acceso hasta la Primera Guerra Mundial, vaya con el dominio de un país. ¿Cierto? Que va a ser Alemania. Miren que Alemania busca el dominio, la Alemania Hitler, la Alemania nazi, ¿cierto? Que con el tiempo es la perdedora de estos talleres. Fin del equilibrio surgido tras el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, celebrado en 1815, tras la derrota de Napoleón, había reseñado el mapa europeo. Lo que los libros creados hicieron que el continente mantuviera una estabilidad bastante considerable durante décadas. Cada potencia tenía su propia área de control.
Solo en ocasiones había choques entre ellos, pero generalmente se respetaban las posiciones de poder. Gran Bretaña, por ejemplo, controlaba el océano, mientras que Rusia puso sus ojos en el este y en el Mar Negro. Miren que Gran Bretaña es quien controla el océano, ¿cierto? Miren que la ruta de comercio de aquel tiempo era océano, jóvenes. No hay ruta de aviones, no hay ruta de transporte, todas las rutas son que marítimas, ¿cierto? Marítimas. Mientras Gran Bretaña controla la ruta del océano, de su océano propio, ¿cierto? Otras potencias como Rusia va a poner los ojos en el este, en el Mar Negro, que es también una ruta de comercio para ellos muy grandiosa, ¿cierto? Una de las zonas con más tensiones eran los Balcanes, con los otomanos, los rusos y Austria, Hungría, tratando de aumentar su influencia. Miren que los Balcanes juegan un papel importante aquí los Balcanes. Esta parte de los Balcanes tiene una gran influencia, ya que allí se centra una gran cantidad de países, ¿cierto? Una gran cultura, ¿cierto? Muy característica propia de ellos, ¿cierto? Por último, Alemania, además, por la unificación, se había visto reforzada por su victoria frente a Francia en 1870. Esto había dejado aislado el país galo, por lo que firmó un acuerdo militar con Rusia en 1892. Por su parte, Austria-Hungría también había puesto sus ojos en los Balcanes. Como Rusia, por último, la Alemania unificada se vio reforzada por su victoria contra Francia. Miren que, como mencioné, el poderío aquí va a ser por rutas de comercio, ¿cierto? Miren que el imperio austrohúngaro, ¿cierto? Va a pelear rutas de comercio con Alemania y con la misma Francia. El resultado de este tenso equilibrio hizo que todas las potencias comenzaran una carrera para modernizar sus ejércitos por el temor de una posible guerra. Inicia la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? De inicio, pero se va a ver un contraste diferente. Este contraste diferente va a hacer que la potencia o cierto equilibrio de potencia va a comenzar a invertir en modernizar su ejército. Ya no se va a luchar con espada, con armamento que de pólvora que tienen que recargarlo. Van a luchar con un armamento arsenal de metralletas, ¿cierto? Este tiempo de hoy, bombas militares, ¿cierto? Miren lo que esto dejó hoy en día. De 1870 hasta el día de hoy, viene como armamento militar ha evolucionado. A raíz de todo eso, de la Primera Guerra Mundial, a raíz de ello la paz acordada, ¿cierto? A raíz de ello, chicos, van a iniciar conflictos coloniales. Las potencias europeas también compitieron por conseguir las posesiones coloniales, especialmente en África y Asia. Sí, vemos que con el surgimiento de imperialismo europeo van a exprimir a África y Asia ciertos recursos, ¿cierto? Que dejaron una pobreza en África. El creciente imperialismo llevó una carrera para dominar las máximas tierras posibles. Italia, que pretendía los dominios en el norte africano, se vio relegada en los diferentes repartos. En 1882, por ejemplo, Francia impuso un protectorado sobre Túnez, aprovechando la debilidad del Imperio Otomano. Los italianos reaccionaron aliándose a 1885 con Alemania y Austria-Hungría, tradicionales enemigos de los franceses. Por su parte, Alemania intentó erosionar el dominio británico de los mares establecidos en colonias. En Marruecos, se trata de controlar el paso entre el Atlántico y Mediterráneo, con un gran valor estratégico. Su maniobra no funcionó y causó una gran hostilidad con Gran Bretaña y con Francia. Miren que jóvenes aquí se va la parte del nacionalismo, ¿cierto? Una guerra propia que se van a dar. El plano ideológico, la aparición del nacionalismo, exaltó todos los sentimientos patrióticos. Los románticos alemanes en 1828 habían extendido la idea del individuo vinculado a una nación. Esta no solo se refería al término territorial, sino que ampliaba a la cultura de la raza o incluso a una historia común.
Miren que este sentido de nacionalismo propio, ¿cierto? Se van a ir a pelear el poder entre ellos mismos, ¿cierto? Países como Alemania, Francia, ¿cierto? Van a luchar por su dominio territorial y el poderío que se va a dar aquí, ¿cierto? Este nacionalismo contribuyó a la unificación alemana, con su idea de una nación para todos los que de su cultura, idioma, pero también provocó reclamaciones territoriales a países vecinos, con regiones con mayorías hermanas o que habían pertenecido a su país en algún momento de la historia. Miren que Alemania es un país muy patriótico. Miren que Alemania juega su papel de todo el país modelo, el país que debe regir, ¿cierto? Su cultura es la mejor y por eso ellos se imponen a otros países, ¿cierto? Comienza esa lucha entre estos países, ¿cierto? Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y sus aliados, ¿cierto? El Imperio Austrohúngaro, ¿cierto? Países como Italia, o países como Rusia van a hacer un tratado propio, ¿cierto? Una red de alianzas propia que va a permitir el acceso de guerras que se va a dar en todo este proceso de armamento militar, ¿cierto?